Bueno, eh, hoy nos encontramos en un video que voy a tratar de explicar según mi comprensión, basándome en un libro de Francisco Mochón y Víctor Becker, que lo dejaré en la descripción el nombre, y si puedo adjuntaré el PDF o el link de descarga. A este momento no recuerdo el nombre exacto. Esto lo hago con una finalidad meramente didáctica, tratando de explicar a otros compañeros de mi carrera que no entienden la economía. Voy a explicar según mi conocimiento acotado lo que yo comprendo y entiendo de los cimientos de la economía, basándome en estos autores. Así que cualquier tipo de retroalimentación es bienvenida en los comentarios, siempre desde el punto de vista con respeto, ¿no? Así que nada, sin más dilación, vamos a comenzar. Puse textual lo que es la economía según estos autores para no dar muchas vueltas. Y dice así: según Francisco Mochón y Víctor Becker, la economía es la ciencia que estudia la asignación más conveniente de los recursos escasos de una sociedad para la obtención de un conjunto ordenado de objetivos. Bien, o podemos dar otra definición, que la economía es la ciencia social que estudia el comportamiento humano, de cómo usa, administra y maneja los bienes que son escasos para satisfacer necesidades que son ilimitadas. Podemos decir que la economía ha sufrido o ha tenido, mejor dicho, un surgimiento espontáneo, natural, una evolución natural, debido a que el hombre desde sus inicios se ha limitado, ¿no es cierto?, a gestionar, administrar los escasos recursos que habían en la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Bien, el término economía viene de Grecia. Es una palabra compuesta y la acuñó Jenofonte, que era un filósofo militar griego. La palabra economía, como dije, es una palabra compuesta y se compone de oikos, que significa casa, y nomos, administrador. En definitiva, podemos decir que la palabra economía significaría que el administrador de casa. Ahora, las necesidades humanas se satisfacen con bienes, pero antes hay que entender que hay dos tipos de necesidades. Encontramos, primero que nada, hay que definir lo que es una necesidad. Y una necesidad es la sensación de carencia de algo ligada al deseo de satisfacerla. Las necesidades se dividen en dos, ¿no? Hay autores que hablan de una necesidad terciaria, pero vamos a basarnos solamente en las dos, que casi todos los economistas hablan de necesidades primarias y secundarias. Las primarias son aquellas de las cuales depende la conservación de la vida. Es decir, por ejemplo, la comida o la vivienda son necesidades primarias para preservar la vida. Las secundarias son aquellas que tienden a satisfacer el nivel de vida de los individuos y que varían según cada época, cultura o contexto. Por ejemplo, el turismo es una necesidad secundaria, pero también una necesidad secundaria puede ser comprarse prendas, obtener un auto, ¿no es cierto? Es algo que tiende a mejorar el nivel de vida del individuo. Las primarias son aquellas que dependen de la conservación de la vida. Bien, he dicho que mediante los bienes se satisfacen las necesidades de los individuos. Pero, ¿qué son los bienes? Los bienes es todo aquello que satisface directa o indirectamente los deseos o necesidades de los individuos. Y esto es muy importante que quede claro. Puede ser directa o indirectamente y veremos a continuación por qué. Los bienes se clasifican en tres, ¿no? Según su característica, según su naturaleza y según su función. Bien, según su carácter,
pueden clasificarse en bienes libres o económicos. Los libres son aquellos que son ilimitados en cantidad o muy abundantes y no son propiedad de nadie, por ende tampoco son objeto de estudio de la economía. Por ejemplo, el aire. Los económicos son aquellos que son escasos en cantidad o en relación con el deseo de ellos mismos, ¿no? Son escasos en la cantidad que hay, pero hay un alto deseo o una alta demanda de ellos. Estos son los económicos y son objeto de estudio de la economía, ¿no es cierto? Por ejemplo, los recursos naturales, por poner un ejemplo. Según su naturaleza, se clasifican en de capital o consumo, y yo he mencionado que los bienes es todo aquello que satisface directa o indirectamente la necesidad de los individuos. Y aquí voy a explicar por qué. Los de capital son aquellos que no atienden directamente las necesidades humanas. Por ejemplo, la maquinaria del trabajo no atiende directamente las necesidades primarias, por así decirlo, del individuo, no atiende las necesidades inmediatamente. Pero los de consumo son aquellos que sí atienden las necesidades de los individuos de forma directa. Y puede ser duraderos o no duraderos. Los duraderos son aquellos que se permite un uso prolongado en el tiempo, por ejemplo, la prenda. Y los no duraderos son aquellos que se extinguen con su primer uso, por ejemplo, la comida o los medicamentos. Y bueno, según su función se clasifican en intermedios y finales. Es decir, que tienen que sufrir transformaciones, los intermedios tienen que sufrir transformaciones para convertirse en bienes de consumo o de capital. Pero los finales ya, como su nombre lo indica, ya han sufrido las transformaciones y están listos para ser usados. Por ejemplo, los intermedios pueden ser madera y los finales puede ser la mesa. O por poner un ejemplo con un bien de consumo, por ejemplo, un intermedio puede ser lana. Imagínense que hay una lana acá, pero lana, por ejemplo, y final puede ser una prenda, que al fin y al cabo es un bien final, ya está producido, pero no deja de ser tampoco de consumo duradero, ¿no? Bien, ahora vamos a ver cómo se subdivide o las ramas de la economía. Hemos dicho que la economía es la ciencia, ¿no es cierto?, que se encarga del estudio de la asignación más conveniente de los recursos escasos para la satisfacción de las necesidades infinitas que tenemos los individuos en la sociedad. La economía tiene dos ramas, la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía, por su parte, es aquella que estudia los comportamientos de los agentes económicos individuales y de mecanismos de formación de precios. Se encarga del estudio de distintas variables económicas como, por ejemplo, el precio, la cantidad, el costo de producción, entre otros. Por su parte, la macroeconomía es la otra rama de la economía que se encarga de estudiar comportamientos agregados o globales de la economía, de los agentes en conjunto, de todos los agentes de la economía, no solamente de agentes económicos individuales, sino de todos. Y se encarga del estudio de temas tales como la inflación, el nivel de empleo, desempleo, entre otras cuestiones. Bien, tenemos que entender ahora que toda sociedad cuenta con un sistema económico. ¿Y qué es un sistema económico? Un sistema económico no es nada más ni nada menos que un conjunto de relaciones básicas e institucionales que caracterizan la organización económica de una sociedad. Y todo sistema económico tiene que responder a la siguiente pregunta, que es, por ejemplo, ¿qué bienes producir? ¿En qué cantidad? ¿Cómo producir tales bienes y servicios? ¿Para quiénes producir? Bien, entonces, el sistema económico de una sociedad puede ser de tipo mandato, mercado, mixta.
La del mercado es aquella donde las decisiones sobre la producción y el consumo la toman los agentes económicos individuales, es decir, los productores y los consumidores. En cambio, en el mandato, los medios de producción son propiedad estatal y las decisiones clave de la producción le corresponden al poder central, es decir, al Estado. Por su parte, la economía mixta, ¿no es cierto? Un sistema económico mixto sería cuando el sector público colabora con la iniciativa privada. Es decir, es una mezcla básicamente de estos dos. Bien, ahora, para producir, toda economía cuenta con factores de producción. ¿Y qué son los factores de producción? Los factores de producción son los recursos y servicios empleados por las empresas para producir sus bienes y servicios, es decir, son los recursos y servicios empleados por las empresas en el proceso productivo, mejor dicho. ¿Y qué elementos entran? Se clasifican en varios. Primero, los recursos naturales, que es todo aquello que aporta la naturaleza en el proceso productivo, por ejemplo, la tierra, el agua, los minerales. Después está el trabajo, que son las facultades físicas e intelectuales de los seres humanos que participamos o participan en el proceso productivo. Y después el capital, que son aquellos bienes durables que no se destinan al consumo ni al ahorro y que se emplean para producir otros bienes. Por ejemplo, las maquinarias o las herramientas para la compra de maquinarias y herramientas. Y hay otro elemento que se suele considerar como factor de producción, es al empresario, ya que es gestor y promotor de las empresas, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tenemos una empresa que produce determinado producto y luego comienza a producir otro, hay un elemento que se llama costo de oportunidad, que el costo de oportunidad es la cantidad de un bien o servicio que se deben renunciar para obtener otros. Por ejemplo, como está la tabla acá, alimentos por tonelada y ropas por tonelada. Verán que antes se producía 18 toneladas de ropa y luego se produce 17 para producir 1 tonelada de alimentos. Nuestro costo de oportunidad es 1. Y así sucesivamente, como pueden ver. Como vuelvo a repetir, es la cantidad de bienes o servicios a los que se deben renunciar para obtener otros productos, otros bienes o servicios. Bien, hay otro elemento que es la frontera de posibilidad de producción, que básicamente es una gráfica que es similar así. Aquí la dibujé a mano, por ello no está tan bien, pero es una gráfica que muestra la cantidad máxima posible de bienes y servicios que puede producir una determinada economía utilizando todos los recursos existentes. Digamos, la frontera de posibilidad de producción sería esta línea roja. Todo punto, por ejemplo, situado por encima de la frontera de posibilidad de producción, se considera inalcanzable. Este punto rojo sería inalcanzable. Si el punto, ¿no es cierto?, si empleamos todos nuestros recursos existentes y se encuentra sobre la frontera de posibilidad de producción, es un punto eficiente. Ahora, cuando se encuentra por debajo de la frontera de posibilidad de producción, se considera un punto ineficiente. Inalcanzable, eficiente, ineficiente. Cuando estamos por ejemplo acá en el punto verde, que es ineficiente, es porque no estoy utilizando todos los factores productivos que poseo para producir. Cuando nos encontramos acá, es que es un punto inalcanzable y se da básicamente porque me faltan factores de producción. Empleo todos mis factores y es un punto eficiente, y no empleo todos mis factores o no empleo adecuadamente mis factores de producción para producir.